Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, según sea el caso para cada uno de ustedes. En el presente video me gustaría hablar un poquitico acerca de el asunto de la Asamblea Constituyente en Venezuela, en la República Bolivariana de Venezuela, que bueno, como ustedes sabrán, el día domingo se instaló la Asamblea Constituyente, se convocaron a elecciones en las cuales todos los sectores de la sociedad fueron convocados para poder instalar una nueva Asamblea Constituyente que tendrá la misión de crear una nueva constitución. La constitución anterior había sido instalada por el presidente Hugo Rafael Chávez Frías en el año de 1999, es decir, que tras más de 10 años de vigencia de esta constitución, el pueblo fue convocado a unir esfuerzos para construir una nueva constitución y el gobierno lanzó esta convocatoria con la finalidad de poder resolver las contradicciones agudas que está viviendo el país en materia política, en materia económica, materia cultural, materia social. En fin, todos los medios de comunicación no se han cansado de hablar sobre los muertos que ha habido a lo largo de las protestas sociales, de hablar acerca de todos los acontecimientos violentos y terrorismo que se ha ejercido sobre la población, como si el gobierno fuera el culpable de generar estos hechos violentos. Hasta el momento no se han registrado por parte de organizaciones sociales o de la misma oposición política en Venezuela, no se han logrado registrar acontecimientos en los cuales el gobierno haya gestado una violencia o haya propiciado estos enfrentamientos violentos entre la policía y vándalos que están equipados con cámaras, con equipo, inclusive con explosivos, como se acaba de ver en un video que estuvo difundiendo por ahí el Russia Today. Y bueno, la Asamblea Constituyente es importante en sí mismo, ¿por qué? Porque es un instrumento, es un intento por el cual el gobierno intenta canalizar las contradicciones políticas, económicas y sociales por la vía democrática. Es muy importante la cuestión democrática, ¿por qué? Porque hay que ver que el enemigo que tiene enfrente Venezuela no es únicamente la burguesía nacional, no es únicamente los opositores políticos que han intentado arrebatar el poder durante muchos años y de distintas formas, inclusive en el año 2002 a través de un golpe de Estado al hoy fallecido presidente Hugo Chávez. Uno de los principales rivales que tiene, bueno, no solo está en la Unión Europea, no solo está en su vecino estado Colombia, sino en Estados Unidos. Los Estados Unidos han tenido una tradición de generar violencia, de sofocar países, de derrocar gobiernos a través del uso de la violencia. ¿Cuál ha sido la justificación en la mayoría de las ocasiones? Bueno, esta cuestión de que no existen condiciones democráticas en ese país. Así le pasó a Gaddafi, así pasaron en las repúblicas africanas, así ha pasado en la historia de América Latina con Allende y las dictaduras, por ejemplo, que se implantaban en Argentina, en Brasil, en Nicaragua con Somoza, en fin. Entonces el intento del gobierno es tratar de generar las condiciones para evitar repetir la historia no solo de América Latina, que han sido estas dictaduras militares, sino también intentar una invasión, una injerencia, ya no solo política a través de declaraciones, sino inclusive militar en su territorio. Tenemos que recordar también algunos hechos anteriores, como sería la Convención de la CELAC del año 2015-2016, en la cual se declara América Latina un territorio libre de conflictos. ¿Cuál es la intención de esto? Empezar a blindar un poquito la zona, porque bueno, toda la injerencia internacional comienza con sabotaje, empieza con generar condiciones de ingobernabilidad. Entonces en Venezuela es muy importante este intento, y es muy importante porque México, Perú y Colombia, así como Panamá, fueron los 4 países que desconocieron inmediatamente, así como Estados Unidos se emite la opinión que desconocía esta Asamblea Constituyente. Estos 4 países que acabo de mencionar también desconocen los resultados de un ejercicio democrático. En México sabemos que hay una violencia exacerbada entre los cárteles del narcotráfico. El mismo gobierno ha sido acusado por distintas naciones, por distintas organizaciones sociales de generar un estado de terror entre la población. Tenemos el asunto de los 43 normalistas. En Panamá tenemos un sicariato desmedido. En Colombia no se diga este paso que se está intentando dar adelante con las FARC, pero aún así toda la cuestión de del paramilitarismo, del narcotráfico. Perú, que bueno, estos países que han sido escenarios
de múltiples reclamos, de ingobernabilidad, de violencia, de corrupción. Hay que acordarnos de Perú con Keiko Fujimori. En ese sentido tenemos que recordar que estos países han sido marcados por la corrupción, por el desfalco, por el despilfarro del erario público, por la violencia, y estos son los países que denuncian a Venezuela, denuncian este ejercicio democrático. Y hay que ser bien claro, cuando están denunciando y desconociendo la Asamblea Constituyente de este día domingo, lo que están haciendo es denunciando a esa gente que creyó en la vía democrática y política para salir de este problema. Ahora bien, esa gente, ese pueblo es el que confía una vez más en el ejercicio político y democrático para poder salir de este problema, de esta encrucijada en la que se le ha sometido. Se ha señalado cantidad de veces que fue el gobierno quien colocó a Venezuela en esta crisis económica. Bien, eso también habrá que tomarlo con pinzas y reflexionarlo, ya que el gobierno venezolano tiene, en general Venezuela es propietaria de las reservas petroleras más grandes del mundo. Entonces tiene todos los dólares suficientes y necesarios para generar un estado de bienestar. Lo que pasa y lo que ha venido denunciando el gobierno venezolano, así como distintas organizaciones de derechos humanos y organizaciones sociales, durante poco más de 2 años Venezuela ha denunciado, y estas organizaciones han respaldado la denuncia, que existe una guerra económica, una guerra no convencional contra Venezuela, que significa sabotear la economía del país y generar una percepción negativa que marque la carencia de productos y servicios de primera necesidad. Todos hemos oído de las grandes colas, de las grandes formaciones, del desabasto de productos básicos. Bien, Venezuela ha recurrido a cantidad de países para comprarles productos. ¿Por qué? Porque las empresas venezolanas están paradas. Sin embargo, se habla de que las empresas están paradas pero no en quiebra, algo que es bastante curioso. La lógica del libre mercado es que una empresa, si no vende su producto o su servicio, está destinada a quebrar, no puede subsistir. En ese sentido, las empresas venezolanas que no están trabajando no se han declarado todavía en quiebra. ¿Por qué? ¿Cuál es el resultado de eso? Bueno, hay alguien que las está financiando, hay alguien que les está pagando claramente porque por no vender los bienes o servicios a los cuales están destinadas estas empresas. Ahora la encrucijada ya no es si se iba o no se iba a poder hacer esta constituyente, quiénes iban a quedar, quiénes no. Ahora la encrucijada consiste una vez más en ver si va a tener la capacidad este órgano gubernamental de generar propuestas que lleven al pueblo venezolano a salir adelante. La población ahora mismo lo que quiere es vivir en paz, quiere dejar atrás las cuestiones de las barricadas, las guarimbas que le llamaban en las calles, quiere dejar atrás este escenario que también el gobierno es culpable, es responsable, no culpable, de la corrupción que se ha generado al interior de las fuerzas chavistas que se autodenominan. El pueblo venezolano quiere dejar atrás esta cuestión de el rentismo petrolero que tanto daño les ha hecho, pero que ahora mismo es lo que les está ayudando a sobrevivir en esta crisis política y económica. Y hay que ver bien claro si realmente estos países como Estados Unidos, como la Unión Europea, como Colombia, realmente quieren un ejercicio democrático en Venezuela. Bueno, ya lo tienen, ocurrió este domingo. Pero si desconocen ello, entonces realmente lo que quieren es apropiarse de los recursos naturales de un país como lo es Venezuela, como ya lo hicieron en México, con todos los recursos naturales, incluyendo el petróleo, como ya lo hicieron en Colombia, como ya lo hicieron en Perú y como lo hicieron desde un principio en Panamá. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que con Venezuela no se juega únicamente el destino de ese país al sur, se juega el libre derecho de los pueblos a la autodeterminación, el derecho a equivocarse, el derecho a elegir a sus propias autoridades y elegir su propio modelo económico, político, social y cultural. Muchísimas gracias y espero nos estemos viendo el día viernes, que ya de estarse proyectando esto sería hoy. Muchísimas gracias y ha sido un gusto para mí. Muchísimas gracias.